Amén y Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a esta enseñanza en este día. Hemos comenzado un poquito tarde en el sazón. El periodo que casi siempre tomo cojo un sabático, como digo, durante el verano, y para comenzar en septiembre no comenzamos en el día, el primer domingo o el segundo domingo como acostumbramos. Estamos un poquito retrasados o atrasados por circunstancias de familiares, ciertas cosas que están sucediendo, y pienso que para el futuro vamos a tener varias circunstancias así. Más o menos, ya ustedes saben la vida como es. Tengo la pastora emeritus, la hermana Eva, mi madre, pues está ancianita y hay achaques y debilidades, cosas que estamos lejos de ella. Así que va a haber interrupciones. Esperamos que haya interrupciones, cancelaciones. Tenemos el tercer parte de nuestra conferencia que ya está en cuestión, si lo vamos a hacer. Tendré quizás que hacerlo como película, documentario. Eso ya está programado, pero vamos a ver cómo se prosigue esta época. No habiendo más nada de presentación en ese caso, sigue orando por nosotros. Nuestra hermana Eva, sigue orando por ella, que el Señor la fortalezca, y todos estamos así. Ya estamos, ya tú sabes que ya los tiempos se van, las cosas pasan. Bueno, vamos a entonces entender. Esa es la razón que si no pongo un video, una enseñanza, ora por nosotros. Quizás hay algo que está causando distracción, algo que tengo que atender, tengo que viajar, etcétera, etcétera. Eso es el aviso. Alrighty. Ya hemos entrado en una sazón precaria. Alrighty. Ya con eso dije todo y pues ya entienden. Hoy día vamos a hablar un poco de evolución. Si el cristiano debe creer en la evolución o no. Y explicando hoy un poco sobre este tema muy importante. Esto sale de algunos argumentos que he tenido en línea con ciertas personas, o ¿cómo se charla? No argumentos, en realidad, todavía no. Uno es de esta persona. Déjame ver si lo puedo traducir para ustedes en español. Lo voy a copiar y entonces lo voy a copiar y entonces voy a traducirlo. Vamos a ver si aquí hay un enlace rápido. Aquí hay, voy a ponerlo aquí. Y entonces la pregunta que hace esta persona dice así. Déjame ponerlo en grande aquí. Tengo una pregunta para los cristianos con
con respecto a las especies humanas que existieron antes que nosotros. Piensen en los neandertales. Para los cristianos que no creen en la evolución, ¿cómo explican su existencia? Right? Y entonces, para los cristianos que creen en la evolución, Dios estaría ahí arriba y diría: está bien, esos genes todavía no están a mi imagen. Se está acercando, pero no hay suerte. Todavía no lo está. Entonces, con una pequeña mutación, Dios diría: eso es todo. Y les daría a esos humanos un alma inmortal que crearía todo un escenario para darles la oportunidad de caer, y así es como obtuvimos el pecado original y necesitamos un Salvador. Que alguien me ayude a entender su perspectiva. Está tratando de aclarar a esta persona que si uno cree en la evolución como cristiano, entonces ¿cómo es que tratamos entonces o entendamos el asunto del pecado original, right? En relación a los hominidos, no sé cómo decirlo en español, en inglés hominids, los hominidos quizás se dice en español, los géneros previo antes del hombre moderno. ¿Cómo se explica entonces dónde se encuentran ellos en relación al plan de salvación, el pecado original, etcétera, etcétera? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre este tema. Yo creo que es un tema muy importante. Muy importante porque aquí se está viendo más y más la evidencia de cuáles son las creencias verdaderas y cómo son las verdaderas o cuáles son las verdaderas interpretaciones de la Biblia, de la palabra de Dios, en luz o a la luz de la evidencia. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar tratando hoy día. El asunto resta en qué nivel usted, como un creyente o como un servidor de Dios, un seguidor a Dios, un amante a las cosas de Dios, a la verdad de Dios, ¿a qué nivel usted está cómodo o dispuesto a abrazar, a aceptar la evidencia física de la ciencia, por ejemplo, que la ciencia ha descubierto, y por qué no? Porque ya hay que entender que sí, es sencillo decir, pero la Biblia no me dice esto y aquello. Pero lo que pasa aquí es que la Biblia no tiene que decir esto o aquello, solo tiene que dar el espacio de que esto y aquello pueden ser. O sea, que la Biblia no condene esto o aquello. Porque con lo que la Biblia condena, pues está claramente identificado y clasificado como condenado por la palabra de Dios. De esas cosas no se pueden dudar. Las cosas entonces, después de eso, son cosas que la Biblia indica, pero que la Biblia no pone solución o resolución sobre
si son cosas aceptables o no. O sea que son cosas que no se puede deducir si son aceptables o no. Que son muy pocas las cosas que la Biblia se queda así mencionando y que no te indica de un modo u otro. Pero entonces hay un campo grande de cosas que la Biblia no menciona directamente, pero que da, como yo lo digo, da el espacio, y como no lo condena, pues entonces son posibles. Y entonces si hay evidencia científica, es evidencia. Como esta persona que presenta esta pregunta de los fósiles de Neandertal, de las especies hombre moderno. ¿Cómo se puede negar? ¿Cómo usted puede negar que existen fósiles de estos antecedentes, pues supuestamente de el hombre moderno? ¿Cómo se puede negar? Si existen estas fósiles, existieron las criaturas. No se puede negar si los fósiles existen. Si no fueran que existieran los fósiles y que solamente los científicos están imaginando una oposición a la creación, sería entonces un punto, ¿no? Pero hay fósiles. Usted como creyente no tiene fósiles de Dios, no tiene fósiles de lo que usted está reclamando, pero los científicos tienen fósiles de lo que ellos dicen que es lo que hay. En realidad el creyente tiene que dejar la ignorancia de la ciencia y empezar a conceder y considerar que la ciencia y la Biblia no pueden ser en oposición. Usted cree en Dios, yo también creo en Dios, ¿sí? La ciencia no puede estar en contra de Dios, porque Dios, si hay Dios, Dios creó la ciencia. Vamos a ver los razonamientos por decir que Dios creó la ciencia. Vamos a ir a Génesis 1:1. Y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto de que Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a poner esto en Reina Valera 1960. Yo soy de Rey Jaime y la Reina Valera de español. Punto. Ok. Aquí hay. Dice la creación. Mire, fíjese. Dice, y esto no es parte de la Biblia. La Biblia no tiene esto. Ok. ¿Entiende eso? Es number one. Uno cuando empieza a estudiar la Biblia le enseña que esta línea aquí, la creación, no es parte de la Biblia. Son ayudas literarias. Eso es todo. Ni tampoco la Biblia tiene numeración así. Ni la Biblia está compuesto de versículos o capítulos. Es todo un bloque de texto. Ok, dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice los cielos, uno tiene que entender cómo lee la Biblia.
Cuando dice, fíjese que los hombres antiguos, en la antigüedad, que primeramente escribieron y también recibieron esta lectura, ellos comprendían cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos comprendían eso no era un misterio. La cosa es que lo que ellos entendían era limitado a su comprensión. No quiere decir que lo que Dios está diciendo está limitado a la comprensión de los hombres en aquella época. Y esa es la cosa que ustedes tienen que entender. Cuando se lee la Biblia, entienda, porque mucha gente pone, hay que leer el contexto, hay que buscar los hebreos, la tradición de los hebreos, a ver lo que ellos decían, los eruditos. Perdonan, pero hay un grande problema con eso. Eso trabaja en términos de entender el contexto hebreo de varios asuntos mencionados que son cultural, histórico, relacionado con lo hebreo. Eso está bien, pero es cosa teológica. Eso no está limitado a la comprensión de los eruditos de la antigüedad. Si algo está limitado, lo que Dios está tratando de transmitir por esos eruditos, porque que sabían ellos más en aquella época, no sabían más ciencia, porque no contribuyeron al mundo el conocimiento que tenemos hoy día. No tenían más conocimiento científico. Así que cuando ellos leyeron esto, ellos lo comprendían al nivel del conocimiento en aquella época. Punto. De ahí surge mucho debate entre los ateos y cristianos y cosas, la gente desconfiando en la Biblia, porque que la Biblia enseña que la tierra es plana y todo eso. La gente tiende, que no tiene mucho conocimiento ni entendimiento, tienden a tomar la Biblia y solamente porque la Biblia dice esto o aquello, en la forma que se entienda en un tiempo pasado, lo toman hoy día como se entendía en aquella época. Y eso es el error. ¿Okay? Lo que pasa es que uno tiene que leer la palabra comprensivamente. O sea, entendiendo que cuando Dios está hablando, Dios está hablando verdad a aquellos en esa época. Aunque el conocimiento es limitado, aunque los conceptos son erradas de los hombres, Dios está usando el lenguaje que la gente entiendan en su ignorancia y en su limitación, o sea, en su nivel, pero que son verdades comprensivos. O sea, usted lo va a ver aquí en Génesis 1, el primer capítulo, ahí explica toda la Biblia. Ahí tú ves la manera que toda la Biblia se debe de tomar así, en general. O sea que Dios presenta en la comprensión, aunque el hombre no tiene la comprensión de todo lo que Dios está diciendo con esa línea. El hombre va a entender solamente una parte, un plano. Vamos a hablar de plano, solamente un plano, cuando esto tiene muchos niveles. Pero como el entender del hombre está aquí, no van a entender esto ni aquello, no lo van a entender, no lo van a ver,
van a decir esto. La Biblia dice esto. ¿Ve? Dios dijo esto, ¿sí? ¿Entiendes? Cuando tú empiezas a oír a una persona, o usted siendo religioso, tú siendo de una religión u otra, una iglesia u otra, cuando tú empiezas a decir Dios dijo esto, usted tiene que entender que tú tienes que tener mucho cuidado, porque no es que Dios dijo esto, es lo que Dios está tratando de comunicar con esto. Y son cosas de niveles aquí subfaciales. No sé si hay otro término. Quiere decir que son cosas debajo de lo que se ve, lo que hay detrás de la letra, o como dijo Pablo, el espíritu, no la letra. Que cuando Pablo está hablando de que la letra mata, está hablando de este plano, porque este plano es la manera que el hombre ve las cosas plenamente como Dios lo dijo, y no hay más nada, y la realidad es que hay mucho debajo, mucho a fondo de cuando Dios dice esto. Hay mucho a fondo y mucho más que conocer, y eso es lo que no se está entendiendo muchas personas cuando leen la palabra, y por eso vienen las discusiones, o sea, los desacuerdos de lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero fíjese, mira aquí, es que Dios es genio, es un genio, porque Dios aquí pone la clave, o sea, nos da el ejemplo aquí plenamente para que usted entienda que como hay que hacer con esto, como lo que vamos a ver ahora en esto, hay que hacer con los restos de la Biblia, la misma cosa. Porque otra vez Dios está hablando a través de hombres en otro tiempo, con conocimientos limitados, entendimientos limitados, recursos, o sea, acceso a información limitada. Dios no es limitado. So, usted tiene que recordar eso cuando estamos tratando de asuntos bíblicos. Ahora, fíjese lo que está diciendo Dios. En el principio, cuando está hablando Dios, principio, está hablando de dos cosas a la misma vez. Right? Está hablando del principio de tiempo, o sea que al principio del tiempo. ¿Por qué Dios está refiriendo al principio del tiempo? Porque creó Dios los cielos y la tierra. Eso vamos a tratar esto primero para que entienda que el principio aquí es el principio del tiempo. ¿Cómo puede ser? Porque cuando Dios dice creó Dios los cielos, ¿a qué se refiere? Para los hombres en aquella época, los cielos eran lo que tú veías mirando. Mira, los cielos, mira para arriba hacia los cielos. ¿Qué es lo que tú ves? Si es de noche, usted ve quizás, dependiendo el fase de la luna, usted ve una luna, un satélite más cercana a la Tierra. Usted verá muchos puntitos allá lejos de luz que son pueden ser estrellas. Muchos son constelaciones, galaxias que aparecen como si fueran una estrella. No todos son estrellas. Hay algunos que son planetas. Usted está viendo una reflexión de la luz del sol
en uno de los planetas que nosotros conocemos en nuestro sistema solar. Entonces, mira, fíjese que ya tres cosas distintas hay cuando usted mira a los cielos de noche. Y fíjese también que hay otra cosa que no hemos mencionado. Algunos tú lo ves, pero algunos no lo ves, como los meteoroides o asteroides o los meteoritas, las piedras que hay en el espacio. Usted no lo ve con el ojo desnudo, como se dice, pero están allí, aunque tú no lo ves. Cuando decimos entonces, pues, mira hacia los cielos, no se está incluyendo eso lo que tú no ves. Ellos no están en los cielos también. ¿No vieron ellos galaxias que en la Tierra usted no puede reconocerlos como galaxias porque parecen estrellas, puntos de luz? Entendemos entonces que cuando la palabra de Dios dice cielos, incluye todo lo que hay, lo que tú ves y también lo que tú no ves. Que quiere decir todo el universo, porque cuando tú miras para el cielo, tú estás mirando hacia el universo. Y aunque tú y yo no podemos ver con los ojos desnudos al fin del universo, no obstante, Dios está refiriendo a todo aquello. Y si Dios está refiriendo a todo aquello, entonces está refiriendo Dios a los procesos naturales que están activos en la existencia de todas esas cosas que están en los cielos, la ciencia, la física, el quantum physics, como se llama en español, no lo sé, quantum. Allá toda la ciencia, todo química, física, todo la ciencia, matemática, todo lo que se conoce y lo que no se conoce, procesos, ciencia, todo átomo y molécula y todo química, todas las ciencias que existen en los cielos. En el principio creó Dios todas esas cosas, toda la ciencia, toda la matemática, todo lo que está y lo que controla, lo que sostiene, todas esas cosas Dios en el principio creó. Entonces ya entiendes que si el tiempo tiene algo que ver con el tiempo o viceversa, entonces entiende que todas esas cosas Dios lo creó en el principio. O sea, que eso es lo que es el principio, la creación de Dios en el principio. Entendemos entonces también otra cosa aquí, que entonces Dios está ¿qué? Dios está antes o después del principio. ¿Es Dios antes o después del principio? ¿Entiendes? La Biblia está diciendo, declarando al principio como el principio de los cielos y la tierra, o sea, de todo el universo,
de toda la materia, las leyes naturales, de todo lo que hay, las cosas, todas las cosas. ¿Y por qué hago énfasis en las cosas? Porque ahora vamos a hablar de definiciones. Porque el diccionario americano, Webster Dictionary, define la realidad, lo que es real, lo define con las cosas que existen. La realidad o lo que es real son las cosas que existen. Entonces cuando tú vas y miras al diccionario, no la Biblia, al diccionario, la Biblia no tiene la palabra existe, by the way. El diccionario existe, usted ve todas las cosas reales. Que en otro debate apologético, debate de ateo contra ateísta, eso se llama un razonamiento circular, que es negativo, o sea que es una manera inválida de postular una posición. Pero el diccionario tiene razonamiento circular con la palabra existir y realidad. Entonces, el problema de cuestión de existencia y de la realidad son un asunto de razonamiento circular. El tema de existencia de Dios es razonamiento circular en sí. Y eso es el problema. Pero vemos que eso invalida la posición ateo. O sea, la pregunta ateo, pues dando prueba que Dios existe, pues eso es un hombre de paja, como dice, un argumento de hombre de paja. Porque Dios nunca dijo que Él existe. El diccionario de Webster dice que son las cosas, que la palabra existir y realidad aplican a las cosas, se refieren a las cosas. Pero en la Biblia Dios no es una cosa. Y más allá, la Biblia dice que Dios creó todas. Usted sabe lo que quiere decir todas, ¿no? Todas. Sin excepción, las cosas. Así que Dios no se creó a sí mismo. Entonces, Dios no es una cosa. Estos son cosas matemáticas. Son razonamientos, ¿ok? Correctas, porque son correctos en la matemática, en la ciencia. Son maneras correctamente de analizar las cosas. Si Dios crea todas las cosas, ¿cómo va a ser Dios una cosa? No puede ser. Y si Dios no es una cosa, entonces no puede ser Dios algo que tenga evidencia y prueba, porque no existe. Entonces entendamos que decir existe o decir que Dios no existe no es nada, ay, qué malo, no pueden ser tan torpes. Y a esto me dirijo a los cristianos, porque ya se sabe que los ateos son torpes en este área, son muy torpes, porque ellos son los que están postulando la pregunta de hombre de paja mal puesta. Entonces, pero
los creyentes, porque muchos de ellos eran creyentes, so la estupidez ha continuado. Muchos de los cristianos entonces están y que tratando de defender un punto inválida, y ese punto es que Dios existe. Y yo digo, a debate a cualquiera que quiera, se atreve debatir conmigo, y nadie quiere debatir conmigo sobre este punto. Los apologéticos, los mejores que yo he visto, todos dicen que Dios existe. Y yo he visto gente buena, jóvenes, intelectuales, rascándose la cabeza, sudando, creando argumentos, defendiendo la existencia de Dios, cuando la Biblia no lo hace. Es un error. Y yo debato a cualquiera. Come on, let's go. No quieren hacerlo. ¿Okay? Yo soy el Trump de la Biblia aquí, que nadie quiere debatir conmigo sobre este asunto, porque no van a ganar, sencillamente. Esto es claro. Es un caso perdido para ellos. La palabra existir no existió hasta los 1600, por favor. La Biblia está hace miles de años antes de que la palabra existir existió. Eso nadie puede debatir conmigo en esto. No, ¿por qué van a seguir hablando así? No sé por qué. Porque quieren seguir esta burla. Esto es una burla, y es una burla contra Dios de los cielos. Diciendo que el Dios de los cielos existe es una burla. Es una mala, ¿cómo se dice? Es una ofensa. Porque tú estás haciendo, rebajando a Dios a una cosa. Y eso es lo que no están entendiendo estos hermanos. Y yo respeto mucho de los hermanos pastores, evangelistas, apologéticos, hombres de mucho conocimiento, inteligentes. Pero ninguno de ellos se atreve, porque a mí no va a decir que nadie puede abrir el diccionario y ver lo que dice. Nadie de ellos atreve, porque lo que está pasando es que todo el mundo asuma que lo que quiere decir con existir es que eres. No, yo no puedo dejar esa sumación, porque de todo modo la palabra existir está refiriendo a cosas, y eso está haciendo que Dios sea una cosa. Fíjese el problema que han tenido por tratar de seguir en la charla, aunque están usando la palabra existir. Usted está tratando de probar que entonces que Dios existe, y el problema es que la única evidencia que tú puedes, y que los que hacen tal pregunta están esperando, son evidencias de cosas, de algo que sea una cosa. Es la única evidencia que pueden juzgar y recibir. Usted no va a tener eso, porque están hablando de otro tipo de Dios. Eso no es el Dios de la Biblia. All right. Yo tengo mucha enseñanza sobre esto. Doy una conferencia a aquellos interesados en que traigo la conferencia a su iglesia. Se atreven, los que tienen el Espíritu de Dios, porque los que son ahí religiosos carnales no van a caer en la verdad. Eso sí, ustedes quieren seguir la fábula que tienen y sirviendo a un Dios que es una cosa. Esos son falsos dioses, perdón, pero a ustedes están ignorantes de esta cosa. No dejen que el Espíritu Santo te enseñe. Estoy haciendo un desafío, desafiando, porque yo estoy cansado de tantos pastores e iglesias y cosas actuando como si saben algo. Están haciendo ridiculez de apologético.
y enseñando, están creando la verdadera, ¿cómo se disgusto que yo tengo? Es que yo tengo que bregar con los ateos que eran cristianos antes, que producen esas iglesias que me miran a mí mal. Oye, y que esto está ya demasiado. Ustedes están creando esa miseria. Y entonces no quieren escuchar lo que yo estoy diciendo. Ustedes están locos. Están locos y muy atrevidos. Yo estoy trayendo la verdad, enseñanza, educación. Usted lo que debe hacer es, mira, estamos mal. Vamos a oír Rosado, vamos a considerar estas palabras. El diccionario dice lo que el diccionario dice. I mean, come on. No es lo que dice Rosado, lo que dice Webster. Pero como no creen en nada, ni la ciencia, ni el diccionario, pues entonces, esto es lo que pasa. Entonces malinterpretan la Biblia y ya está todo ya hecho una porquería, como lo estamos viendo. Por eso hay mucha gente dejando las iglesias. Ya se están cansando de los coritos. Ya están cansando de la liturgia, de la rutina. Porque más y más la ciencia está enseñando verdades y la iglesia sigue con su ignorancia. No porque la Biblia lo dice, pues eso es lo que estamos viendo. No es porque la Biblia lo dice, es porque no son ignorantes de lo que está diciendo Dios en la Biblia. Y esa es la razón, ese es el problema. Pero no, nadie quiere, los pastores son los primeros concilios que no quieren admitir que están mal. Ese es el problema. Alright, so listen. Siguen. ¿No? Now, en el principio creó Dios los cielos, todo, la ciencia, todo lo que es la ciencia que se conoce hoy día y mañana se conocerá, Dios lo creó en el principio. Punto. Ya. That's it. Sabemos que Dios, lo que pasa aquí también, vamos a ver todas las cosas. Quiero que busquemos los textos que dicen que Dios no es una cosa, porque eso también es muy importante. Yo creo que en inglés dice en Efesios, vamos a ir para allá. Ahora, mira, vamos a ver lo que dice aquí. La primera cosa dice Efesios 1:10, empieza una referencia. Fíjense lo que dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos, todo, como las que están en la tierra. Las cosas, todas. Si Dios es una cosa, entonces Dios está sujeto a esto. Eso es lo primero que hay que tener conciencia de esta realidad. Mira lo que dice en Efesios 1:22. Recuerde, si hay prueba de Dios, evidencia, Dios tiene que ser una cosa. Cuando piden evidencia, están diciendo que Dios es una cosa. Cuando tú dices que Dios existe, de acuerdo al diccionario, tú estás diciendo que Dios es una cosa. ¿No ven? Mira, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas. ¿Quién sometió todas las cosas? Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Así que ahora todas las cosas tienen cabeza, una cabeza. ¿Quién es esa cabeza?
la iglesia. Si Dios es una cosa, la iglesia es cabeza de él. ¿Ok? ¿Tú entiendes el problema que están haciendo y formando cuando dicen que Dios existe? Eso es el problema. Fíjense que la palabra existe viene de otro lenguaje, otro idioma. Tenemos la palabra éxito. Un éxito quiere decir algo que sale, right? Salir de eso, de hito, salir, ¿ok? Ahora, si tú dices entonces que Dios existe, estás diciendo que Dios salió de algo, de lo que es, que lo que hay. Y lo que hay son las cosas. Usted tiene que entender lo que está diciendo, chico y chica, por favor. Ok. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Okay? Estos no son meramente palabras dicho por paso, o sea que son palabras por costumbre de hombre. Se dice, no en la Biblia. Existir y realidad sí son palabras creadas por los hombres, frases creados por los hombres, eso sí, pero no puedes decir que la palabra de Dios, que lo que está en la Biblia hablando de Dios directamente, sean cosas, fraseologías sueltos de la formación de Dios. Ahora voy a darte la prueba de esto. La prueba de esto se encuentra, espero que se encuentra en Timoteo 3:16. Vamos a ir ahí. Timoteo 3:16, o es el segundo. Vamos a ver. ¿No? Timoteo. Vamos a ver. Espera un momento. Un momento, déjame colocarte este material. Segundo Timoteo 3:16. Segundo Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que toda esa palabra, no la palabra existir, no la palabra real o realidad, porque nunca se usa en relación con Dios. Son palabras, esas palabras no son inspiradas por Dios, no son útiles para enseñar. La palabra existir y realidad no son útiles para redarguir, no son útiles para corregir, para instruir en justicia tampoco. Los cristianos y los ateos están usando una palabra que no aplica al Dios de la Biblia y lo siguen usando, y los apologéticos siguen haciendo este error. Es una palabra mal seleccionada y mal
aplicada al Dios de la Biblia, sencillamente. Ok, porque Dios es antes de las cosas. Dios creó todas las cosas. Y si Dios creó todas las cosas, Dios creó la existencia y la realidad, lo que el diccionario dice que es existencia y realidad. Dios creó todas esas cosas. La gente no entiende que nosotros estamos limitadas a nuestra forma, a nuestro ambiente, a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Físico. Y como físico hay un principio y un fin, porque eso es lo que nosotros entendemos. Nosotros somos de un principio y un fin. Nosotros vemos las cosas a través de tiempo. Entonces nosotros estamos sujetos a tiempo. No podemos entender algo que no sea fundada en tiempo. Nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que no esté sujeto a tiempo. Así que estas son las razones bíblicas que no se puede dudar lo que Dios dice en su palabra. No importa lo que te enseñan en tu iglesia, porque este es el problema. Las iglesias están causando los ateos. Yo no creé ateos. Yo estoy discutiendo con ateos desde los 15, 14 años de edad, lo que yo recuerdo. Cuando los ateos mandaban sobres así de gruesas. En los sobres esos, ¿cómo se llama ese color? Oye, no son amarillos, son así de oro, como los sobres de Manila. Esos sobres con la cláusula lo pegaban y la cláusula, oye, llenaban el sobre aquel 9x12, es las hojas de suelta de papel, pero son así de grueso, oye, casi toda una rema de papel, con las contradicciones de la Biblia y esto, lo otro de la Biblia y todo eso. Oye, y desde los 14 años de edad yo me sentaba, porque tenía el tiempo, y leía cada punto y atrás de la hoja hacía la respuesta a cada de los puntos. Lo que yo encontré que la mayoría de los contradicciones y cosas era mal entendimiento sobre los asuntos que bregaba la escritura. Pero no importaba, porque otra vez la Biblia tiene doble propósito. La Biblia tiene el propósito de estimular la fe en aquellos que han de ser salvos, pero también tiene el otro propósito de crear duda. Sí, la Biblia tiene propósito en crear duda, porque la salvación es por fe, no por la evidencia. Todo lo que produce duda es exactamente lo que Dios quiere permitir, porque tiene que el creyente ser fiel a Dios por fe, no por vista, no por evidencias. Entonces cualquiera diría, ¿y por qué? El por qué, porque dice, hay que entender es el por qué Dios hizo el hombre. ¿Sí? El por qué Dios hizo el hombre, para que después el hombre vea, pero hay fósiles.
¿Cómo vamos a creer en Génesis? Hay fósiles. ¿Sí? Es el mismo Dios que está creando y haciendo cosas que el hombre después va a decir, esto no es auténtico, esto no quiere decir que hay un Dios, esto, mira, esto son fósiles de hombres pre-Adán, supuestamente Adán, y estos eran alguien, hombres viviendo antes y ellos. Entonces la Biblia no es verdad. ¿Sí? Para poner duda en la palabra, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Tenemos que entender que las cosas no son sencillamente como se ven. Right? Right? Esa es la razón. Ahora estamos llegando. Vamos a ver mucho. Hay muchas razones por no creer la Biblia. Muchas. Pero Dios en su Biblia ya había dicho de que esto es por fe, no por vista. Right? Ya nos dio razones para entender en la Biblia la razón que el hombre fue creado. A ver, muchos de ustedes no conocen la razón por la cual Dios hizo al hombre. No lo saben. Right? Pero Dios hizo al hombre por un propósito específico. Y yo estoy seguro que si yo pregunto a millones de cristianos, ninguno me dice cuál es. Ninguno me dice cuál es. Y dice, pues entonces no está en la Biblia. Seguro que está en la Biblia la razón. No que Dios dice, el hombre fue hecho por esta razón. No, no dice eso. Pero la Biblia sí dice, nos revela algo por lo cual Dios hubiera hecho el hombre. Y en la forma que lo hizo y que lo está haciendo, que contesta las razones que la gente están en contra de las cosas de Dios, de la existencia de Dios, de la palabra, los mitos y todos esos puntos o pautas que ponen en oposición son contestadas con la realidad que yo estoy diciendo del propósito verdadero por lo cual Dios creó al hombre. Todas esas pruebas, todos esos asuntos de moralidad, todo y si Dios es inmoral o moral, todas esas cosas son contestadas con ese pauta número uno. Por eso yo soy el número uno apologético, porque yo no estoy dando, yo cuando hablo con autoridad y lo saben. Yo cuando estoy contestando esta pregunta en los grupos apologéticos, a mí me atacan. Y no me atacan con punto en contrario, sino atacan a mi persona. Porque lo que yo estoy diciendo no pueden defender sobre, no pueden venir en contra de eso. Estoy diciendo algo que le está cortando como en sangre viva ahí y le causa tanto irritación y dolor, pues entonces tienen que atacarme de esa forma. Pero ninguno me ha podido atacar el punto como se debe hacer. Yo he contestado a las personas en una forma que ellos tienen que admitir. ¿Cuánto me han dicho? Eso yo nunca he oído de eso de un cristiano antes. Fíjese, muchos ateos respetan lo que yo digo. Porque yo estoy diciendo algo que es la verdad, no porque los ateos lo dicen. Es que ellos no conocen que algo que están diciendo es la verdad. Ustedes ya me han oído decir lo que es. Cuando ellos dicen que Dios no existe, ellos están bien. Porque la Biblia no dice tampoco de Dios existe. Y yo di las razones.
ellos no lo están conociendo como usted y yo ahora lo estamos entendiendo. Eso es seguro. Pero lo que están diciendo está correcto. Fíjese que otra vez, aunque ellos creen que están en contra de Dios, están en favor de Dios. Fíjese cómo Dios torna lo que ellos están haciendo y diciendo en una alabanza a Dios, ¿sí? De ignorancias. Ellos están diciendo algo que es la verdad, es una verdad de Dios. Y desafortunadamente muchos ateos creen que son ateos porque Dios no existe. No me han dado prueba de que Dios existe, pero están hablando algo que es la verdad. Dios es, pero no existe, porque las cosas que Dios creó, eso es el existir. Son cosas existentes. No están entendiendo la complejidad, el nivel de comprensión de un creador, lo que causa el creador de todas las cosas, como dice la Biblia. Sí. Entonces Dios no es una cosa, no existe. Solo las cosas que Dios hizo existen. Ellos no entienden esto. Pero es un concepto válido. El creador no existe en su creación, ninguno. Yo escribo libros, yo no existo adentro. Yo hago este video, yo no existo adentro de este video. Yo no estoy allí. Ustedes solo ven una imagen. ¿Entiende? Usted ve una imagen, está bien, porque este ambiente, este video está hecho para grabar mi imagen, ¿sí? No para que otros seres viven. Dios creó algo para otros seres vivir. Él no existe en ellos. Nosotros escribimos un libro. Yo no existo en los libros que yo he escrito. Si yo fuese pintor, y amo a todos los pintores, admiro lo que hacen, yo no puedo pintar para nada. Yo podía pintar, pero yo no puedo existir adentro de mi arte. Es que nosotros tenemos muchos ejemplos de que el creador no puede existir dentro de su creación. Así que entonces, ¿cómo van a esperar que Dios exista dentro de su creación? Lo que pasa es que la creación que Dios hizo es existencia y realidad. Eso es lo que nosotros lo llamamos existencia y la realidad. Eso es todo. Y esas son palabras hechas por los hombres para describir nuestro límite de comprensión solamente. No podemos decir que nosotros definimos todo lo que hay cuando solo podemos analizar y conocer y probar lo que exista. O sea, lo que es físico y lo que nosotros llamamos la vida creado. Esa es nuestra limitación. La gente no puede comprender eso. Ese es el problema. Son falta de comprensión. Es una límite a su cognoscitividad, a su nivel cognitivo. Eso es todo lo que hay aquí. Pero también los creyentes están sufriendo de esto. Y eso es todo lo que hay. Yo estoy, como decir, tratando de enseñar en ambos campos, a ateístas y también a ateos, porque los dos son iguales, tienen la misma nivel de comprensión de las cosas, y el Dios de la Biblia está afuera, está mucho más allá que eso. Alright. Entonces, ¿por qué hay fósiles? Vamos a entrar en eso para terminar. Voy a terminar en un pocos minutos, no poquita, pero ya tú sabes cómo hacer. En 20 minutos. Vamos a volver a la pregunta que hizo esta persona.
Y esa pregunta es para refrescar la mente, o esto lo hicimos en español. ¿Dónde está eso? Sí. So, si hay fósiles, no, seguro hay fósiles. Dios creó desde un principio. Lo que pasa es que Dios es un Dios perfecto. Aquí vamos a ver. Como Dios es un Dios perfecto, ¿qué quiere decir perfección? Hay gente que no sabe lo que quiere decir perfección. Perfección. El per quiere decir completo. Per es completo. Fect es igual a fact. A fact. Manufact es hacer o manufacturar. Es algo que se hace por las manos. Se construye, manufactura, se compone. Perfect quiere decir que está hecho, completamente. Y completamente hecho quiere decir que no necesita de nada. Es completo. Fíjese, Dios crea perfectamente. Dios es un Dios de perfección. Le puedo enseñar cita bíblica también que usted verá que Dios exige lo perfecto. Eso es algo que Dios exige. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Vamos a darte eso, porque si hay que darle siempre prueba que lo que yo estoy hablando es bíblico. Mucha gente dice que tú nunca hablas con los textos para probar lo que tú dices de la Biblia. Fíjate, pero tú no conoces Biblia. Yo conozco Biblia. Yo hablo de acuerdo a la Biblia. No tengo que darte la cita si tú conoces Biblia. Si tú no conoces Biblia, entonces yo entiendo el por qué tú dices así. Pero siendo un creyente, no lo entiendo. Porque un creyente debe estar siempre leyendo palabra de Dios. Y nunca debe de salir de una persona que dice que es religioso, que sabe Biblia. ¿Por qué yo no uso texto bíblico? Nunca debe decirlo, porque usted debe oír de que lo estoy hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. Hablar de acuerdo a la palabra de Dios no quiere decir que yo traigo el texto a darte el texto. Quiere decir que lo que yo estoy diciendo está fundado en la palabra de Dios. Y para que tú juzgues eso, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Es tu fallo, no el mío. Que se entienda eso. Ahora, vamos a decir, estoy recordando que yo te iba a enseñar. Alright, estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que estoy diciendo. So I was talking about. Ok, aquí vamos a ver lo que Cristo dijo de la perfección. Fíjese, estas son cosas de la Biblia. Yo no estoy hablando por hablar. Miren lo que dice. Esto es Cristo hablando. Cristo. Y los que creen que Cristo es Dios en la carne, fíjese lo que dice Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ok? Eso quiere decir que si alguien es perfecto, una entidad, entonces lo que hace es perfecto. Lo que está diciendo Cristo aquí es que hay que obrar en lo perfecto. ¿Ok? Perfecto, completamente hecho. Dios no es hecho, el Padre no es hecho. Eso no está refiriendo que seamos hechos perfectos. El punto aquí es que se obra, se actúe en la perfección. Dios, dice aquí Cristo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que Dios todo lo que hace
es perfecto. En la mayoría de personas bíblicos, religiosos, entiendan y aceptan que Dios es perfecto y que todo lo que hace Dios es perfecto. Dios no puede ser algo imperfecto, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Dios no hace algo imperfecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver entonces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? ¿Dónde está la perfección aquí? Este es el problema que tiene mucha gente, que no están entendiendo de que si Dios es perfecto, el verso 2 no puede ser lo que pasa parte o en el proceso del verso 1. Porque si Dios es perfecto, el principio creó Dios los cielos y la tierra perfectamente. Se entienda que Dios todo lo hace perfectamente. Dios es perfecto, ya hemos oído. El entendimiento judío, hebreo, bíblico, que todo lo que Dios hace es perfecto. Así que, ¿cómo puede ser el verso 2 el mismo tiempo, el mismo principio en que Dios creó los cielos y la tierra? En la palabra aquí dice que creó, no dice que comenzó. Yo entiendo que si dice en el principio comenzó Dios crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, puedo un poco verse, ok, nos está describiendo Dios el proceso que Él empieza a crear y empieza a dar la estructura y la forma. Pero eso no es lo que dice. Deja que la Biblia hable y usa tu cabeza. Si Dios es perfecto y la Biblia dice en el principio creó Dios, ya tiene que ser perfecto los cielos y la tierra, dejamos leer y entender lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Perfectamente, punto. Ya. No ignores lo que es Dios. No ignoremos lo que es Dios. No ignoremos la obra de Dios. Creó, que Él crea. Y no ignoremos que todo lo demás, que eso no fue el último que creó Dios. Después crea Dios el arco iris. Fíjate, después del diluvio crea Dios el arco iris y no dice que estaba desordenada y vacía. No, lo creó perfectamente. No vemos ninguna circunstancia en la Biblia de que Dios está creando cosas que no sean perfectas, completamente hechos. Así que el verso 2 no es la continuación del verso 1 en el hecho de que Dios crea en una forma desordenada y vacía. No se puede aceptar eso, sencillamente. Ahora, si no estamos poniendo mente ni cabeza, pues seguro que sí, porque uno no está entendiendo la manera de no entender. Una persona que no entienda las cosas, pues lo va a leer así, que el verso 2 sencillamente es cómo Dios creó los cielos y la tierra. Ignorando lo que es Dios, no se puede permitir esa cosa. Y además, la Biblia habla en otros lugares que posiblemente pasó aquí, que fuese lo que pasó, que aquí no lo dice.
El único cosa que debo decir que la Biblia habla que Dios tiró, ¿cómo se dice? Expulsó a Satanás y sus ángeles a la tierra. Eso es lo que dice en otra parte de la Biblia. Ahora, está diciendo algo que mucha gente piensa que sucedió en algún tiempo antes de la creación de Adán y Eva, por ejemplo, antes de eso. Seguramente antes de eso, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. ¿Right? En lo que yo estoy presentando, ese cuándo es entre el verso 1 y el verso 2. Entre este espacio de tiempo ahí, que puede ser billones y billones de años, puede haber sucedido lo de Lucifer y los ángeles caídos. Ahora, ¿cuándo fueron creados los homínidos o los antehombres modernos? Los Neandertal y todas esas los monos esos que por la evolución empezaron a tomar una forma más cercana a la humanidad. ¿Cuándo sucedió eso? Allí. No hay razón de pensar que en el principio eran 6.000 años atrás. No. Esto podía haber hecho billones de años antes. Billones de años antes, verso 2. ¿Por qué tienen que ser cerca? Esa es otra brutalidad que yo veo a la gente haciendo. Dios es eterno. Ustedes se olvidaron. Dios es eterno. Él no necesita apurarse como yo tengo que apurarme para terminar aquí porque está cansado. Dios no tiene que apurarse, no tiene apuro. ¿Por qué no puede ser que el verso 1 era billones de años antes del verso 2? ¿Por qué? No tiene que ser. O sea que la Biblia no te está diciendo que tiene que ser. Como dije, ¿por qué los cielos no son sencillamente los cielos que uno ve? Porque la Biblia lo dice. En el principio creó Dios los cielos. Mira, los cielos, la nube blanca, eso es lo que Dios hizo. Porque eso es todo lo que yo veo. No, ¿verdad? Es mucho más que eso. Pues entonces, ¿verdad? Que entre el verso 1 y el 2 hay mucho más que eso. Mucho más. Ya la Biblia te está diciendo que hay mucho más detrás de todo lo que está diciendo y todo lo que está pasando. Mucho más. El mismo problema sucede con y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué hay problema con eso? Porque en hebreo un día, la palabra no es un día. Se usa para decir un día, pero la palabra literalmente es un periodo de tiempo. No especifica un día como nosotros 24 horas, especifica un periodo de tiempo. Sencillamente. Y sabemos que no podía ser un día de 24 horas porque todavía el sol no se hizo. Mira, ¿cuándo se hizo el sol? El 16, era decir, no, el 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Sí? Y Dios hizo los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día. ¿Qué es? El sol. El verso 16. ¿Cómo fue el primer día 24 horas? En el verso 7 y 8, ¿cómo puede? Again,
estas son las indicaciones que la interpretación común de Génesis 1 están mal hechas. Este también periodo podía haber sido millones de años. Fácil. Porque dice la palabra aquí, un periodo de tiempo. Right? So, ese es el problema. El problema es que hay mucha mala comprensión, porque el conocimiento está limitado y refutan la ciencia, rechazan la ciencia, y Dios hizo la ciencia. Están rechazando a Dios. Si Dios hizo todas las cosas, Dios hizo la ciencia. Si Dios hizo las cosas a través de Cristo y por Cristo, entonces estamos rechazando algo que Cristo hizo y cómo lo hizo. Eso es lo que están haciendo los cristianos, y estamos... ¿de dónde vienen los ateos? De cristianos. Están peleando contra Cristo aún siendo cristianos. Ahí empieza la ignorancia. Entonces después hay tanta prueba que la Biblia fue copiada y que fue compuesto. Es una composición, compilación. Entonces esto no es palabra de Dios, esto no es directo de la boca de Dios. Pues yo estaba engañado, ¿ves? Y no son verdaderos hijos de Dios. Aquí lo voy a terminar, porque no han tenido una relación personal, íntimo, directo con el Dios de la Biblia. Esa es la razón que se desilusionan con todo lo descubierto de la Biblia, la historia, que esto, lo otro, se desilusionan, ¿sí? Y entonces se vuelven ateos. Pero siguen en la voluntad de Dios, porque siguen diciendo la verdad. Dios no existe. De todos modos, Dios te usa, amigo. Y quizás Dios te está usando más como ateo que cuando era cristiano. Porque de cristiano nunca decía Dios no existe. Y ahora de ateo usted lo está diciendo. Y es la pura verdad. Ahora sabe más que lo que cuando era cristiano. Pero de todos modos, ni era ahí cuando era cristiano, no era hijo de Dios. Ni tampoco ahora como es ateo. Tampoco. Porque son algunos que son hijos de Dios. No todo el mundo que vaya a la iglesia son hijos de Dios. La mayoría de ustedes son religiosos. Y como son religiosos, no se educan, no se perfeccionan, y no pueden entonces comprender las cosas profundas, las cosas que van más allá. Y si no puede hacer eso, por favor, lee el diccionario Webster, a lo menos. Dios le bendiga. Hasta la semana que viene.